Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de Fibra Nova, vamos a ver su comportamiento en estos días, inclusive la siguiente semana. Y por supuesto vamos a ver sus posibles precios dependiendo de su comportamiento. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este análisis técnico. Debido a la baja bursatilidad que tiene Fibra Nova, ya saben que es un poco más complicado realizar este análisis técnico, pero de todas formas creo que es bastante aceptable y podríamos darnos entonces una buena idea de su comportamiento. Ya saben, lo primero y lo básico y primordial siempre es ver la tendencia principal que tiene la cotización, ya sea de acción o de la empresa que estemos estudiando. Lo hacemos con la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Rápidamente, debido a la formación de estas EMAs, vemos que la EMA de 50 ya se encuentra en la parte inferior y la EMA de 200 ya ha cruzado el resto de EMAs y se ha posicionado ya por encima de estas. Y debido a que esta formación apenas tiene unos pocos días que se ha concretado, pues entonces ya podríamos pensar que ya tenemos una tendencia principal a la baja en la cotización de Fibra Nova. Y podríamos esperar entonces que efectivamente esta tendencia principal pueda continuar. No sabemos, como siempre, qué tan prolongada puede ser esta tendencia. Puede durar unas semanas, un mes o un par de meses. No lo sabemos, pero siempre, ya saben, hay que ver el comportamiento de siempre las acciones o de las fibras donde queramos realizar nuestras inversiones. Pero como les menciono, debido al acomodo de estas EMAs, entonces la tendencia principal en la cotización es una tendencia principal a la baja. Pero vamos a ver los demás indicadores para darnos una idea del comportamiento de esta fibra para los siguientes días. Por ejemplo, aquí tenemos nuestras bandas de Bollinger. Ya saben, estas bandas de Bollinger nos van a mostrar si nos encontramos en un punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa en la cotización de Fibra Nova. Por ejemplo, vimos que estas velas japonesas incluso trataban de llegar al límite superior de estas bandas de Bollinger, mostrando entonces que nos íbamos a encontrar o cercano a este punto de sobrecompra, y vemos que en los últimos días ha habido un retroceso de estas velas japonesas, haciendo pensar entonces que hemos pasado este punto de sobrecompra y podemos seguir ya a un punto neutral en su cotización, y posteriormente es probable que pasemos a un punto posteriormente de sobreventa en el precio de Fibra Nova. Así que hay que tener muchísimo cuidado en los siguientes días, porque es posible entonces que podríamos ver una caída en su precio. Pero vamos a seguir viendo los demás indicadores para obviamente no adelantarnos y ver efectivamente qué podríamos esperar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro MA Cross y nuestro SAR Parabolic. Vemos que nuestro MA Cross, estas líneas roja y verde, vemos que la línea roja se sobrepone sobre la línea verde, indicándonos que nos encontramos en una subtendencia alcista, aunque vemos que ya en estos últimos días esta línea roja ha perdido ya terreno sobre la línea verde, casi pensando entonces que posteriormente pudiéramos tener un cruce posterior de estas líneas y cambiar después a una subtendencia bajista, y veamos un periodo corto que no sabemos qué tan prolongado pueda ser, pero podríamos tener entonces una caída en su cotización si esto llegara a suceder. Si también vemos el SAR Parabolic, estos puntos que se encuentran por debajo de las velas japonesas también confirman que nos encontramos sí efectivamente en una subtendencia alcista.
veíamos entonces que en este periodo donde estos puntos empezaron a mostrarse, pues vimos una recuperación en la cotización de Fibra Nova. Pero como les menciono, efectivamente ya vemos que ligeramente estas velas japonesas ya no son tan robustas, haciendo entonces pensar que efectivamente su fortaleza en esta recuperación en su cotización pudiera haber llegado a su máximo y posteriormente volver a tener una caída en su precio. Así que hay que tener muchísimo cuidado, hay que ver el SAR Parabolic debido a que el SAR Parabolic nos muestra con días de anticipación si vamos a cambiar a una subtendencia bajista y entonces podríamos empezar a notar que estos puntos ya se encuentran por encima de las velas japonesas como anteriormente los teníamos, como este caso. Así que hay que tener muchísimo cuidado en el comportamiento en los siguientes días e incluso para la siguiente semana de Fibra Nova, que podríamos esperar que es muy posible que cambiemos a una subtendencia bajista. Que si vemos ahora los demás indicadores, el índice de fuerza relativa, el MACD y el Stochastic, vemos que el índice de fuerza relativa, aunque hubo una recuperación en su cotización en días anteriores, vemos que ha perdido fortaleza e incluso en los últimos días casi se ha movido de forma lateral. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto muestra que no hay un fuerte impulso en la recuperación en el precio que vimos en estos días para Fibra Nova. Así que es muy posible que efectivamente si no hay una gran fortaleza que acompañe esta recuperación en el precio de Fibra Nova, pues posteriormente podríamos volver a tener la caída en el precio como les menciono. Que si también vemos nuestro MACD, incluso podemos ver que efectivamente esta línea azul se sobrepone sobre la línea roja, efectivamente mostrando que hay una subtendencia alcista. Veíamos anteriormente que entonces hubo una recuperación en el precio de Fibra Nova. Pero vemos que ligeramente igualmente, como pasaba con el EMA Cross, esta línea azul también está perdiendo terreno sobre la línea roja. Y podríamos pensar que posteriormente pueda haber un cruce de estas líneas y cambiar a una subtendencia bajista o una caída en su precio de Fibra Nova. Que incluso si vemos estas líneas verticales, vemos que efectivamente en los días anteriores estas líneas han ido creciendo. Pero en los últimos días vemos que ligeramente han perdido altura y nos hacen pensar que este punto máximo que veíamos en su recuperación ha llegado, ha pasado e incluso podríamos pasar posteriormente ya a una subtendencia bajista y seguir viendo una caída en la cotización de esta fibra. Pero si ahora también vemos, por ejemplo, el Stochastic, también podemos observar que estas dos líneas se encontraban con días anteriores por encima de este límite superior de este Stochastic, pero también vemos que ya se han introducido, han ingresado de nueva cuenta por este límite superior de este Stochastic, y si esto ha sucedido, pues entonces igualmente podríamos ver que podamos seguir viendo un retroceso de estas líneas y efectivamente también tener un retroceso en la cotización de esta fibra. Pero vamos a ver ahora nuestro siguiente indicador para ver los posibles precios que podríamos tener. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro retroceso de Fibonacci, el cual nos va a mostrar sus posibles precios, sus soportes y resistencias que podríamos tener en la cotización de Fibra Nova. Por ejemplo, vimos que con estos últimos días efectivamente hubo una recuperación, trató de volver a llegar a esta resistencia, pero no lo pudo lograr concretamente, haciendo entonces que ni siquiera se pudo acercar y pudimos notar entonces que hubo un retroceso en su cotización. Estas velas japonesas pues han perdido altura, incluso su cuerpo no es tan importante, no muestra que efectivamente esta recuperación se siga manteniendo. Entonces, haciéndonos pensar que efectivamente sigamos viendo para los siguientes días o la siguiente semana ya un cambio de tendencia a una subtendencia a la baja. Si esto efectivamente pudiera seguir continuando, pues entonces la cotización de Fibra Nova puede seguir descendiendo. ¿Y hasta qué punto podríamos esperar en el peor de los casos que pudiera llegar? Pues hasta su soporte de los 26 pesos con 16 centavos.
si llegara a funcionar este soporte de forma adecuada, pues entonces casi llegando a este punto en este soporte, pues podríamos tener posteriormente un rebote en la cotización de Fibra Nova y ver una recuperación posteriormente. Si la fortaleza de la caída en el precio de Fibra Nova se sigue manteniendo, tiene una gran fortaleza, pues entonces pudiera entonces romper este soporte y en el peor de los escenarios ver la cotización de Fibra Nova en el canal inferior, donde ahora su soporte o el precio que podríamos tener en el peor de los casos serían los 24 pesos con 18 centavos y una resistencia en los 26 pesos con 16 centavos. Viendo ahora su comportamiento en estos días, yo esperaría que efectivamente pudiera seguirse manteniendo en este canal. Y obviamente hay que ver su comportamiento, como les menciono, si esta caída en su precio que pudiéramos tener para la siguiente semana tiene una gran fortaleza, vemos que tiene un gran impulso, podríamos esperar entonces que pudiera llegar hasta incluso su soporte de estos 26 pesos en el peor de los escenarios. Simplemente hay que estar estudiando su comportamiento entonces para los siguientes días, las siguientes semanas y ver que efectivamente si llegara a romper este soporte, pues entonces podremos pasar en el canal inferior. Pero en lo personal yo esperaría que se siga manteniendo en este canal y en el peor de los escenarios, como les menciono, pudiera acercarse o llegar a este soporte en este canal. Pero recuerden que no soy un experto, ya saben que si quieren la asesoría de un profesional, les recomiendo que vayan con un experto. Ellos les podrían ayudar de mejor forma para todas sus inversiones, para su perfil de inversionista e incluso sus metas que tengan proyectadas para sus inversiones. Pero por favor también déjame tu opinión aquí en los comentarios, que voy a estar muy interesado en leerla, de cómo crees que sea el futuro en la cotización de Fibra Nova, cuál crees que sea su comportamiento para esta semana e incluso si crees que efectivamente puede haber una caída en la cotización de esta fibra para la siguiente semana o que tú podrías esperar. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Ya sabes que si te ha gustado, por favor te invito a que le des un buen me gusta, me apoyarías bastante, y por supuesto que te suscribas para que incluso te puedas mantener informado. Como te menciono, ya ha sido todo. Cuídate mucho, pórtate bien, ya sabes que te deseo lo mejor y mucho éxito en todas tus inversiones. Recuerda que si inviertes en tu futuro tendrás un mejor porvenir.